Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bien, contentos, en casa, en armonía y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Bueno, vamos a hablar de un tema hoy eh, donde yo quiero aclarar un punto de vista muy importante que está en la Biblia y que algunos, para amparar lo que hacen, utilizan este pasaje de la Biblia. Pero no vamos a hablar del pasaje, vamos a hablar del producto. Eh, Mi hermano, eh, el licor y las bebidas alcoholizantes están acabando con el mundo. Están acabando con el mundo. Vemos cómo aumenta cada día las personas que consumen bebidas alcoholizadas. El licor está acabando con mucha gente, ha destruido muchas familias, mucha gente han perdido la vida. Es una actividad que en nada beneficia al ser humano. Y algunos juegavivos, vamos por ponerlo así en panameño, incluso han mencionado aquel pasaje de cuando Jesús convirtió agua en vino, y algunos dicen, oye, pero si Jesús convirtió agua en vino, ¿cuál es el problema de tomar? Pero vamos a ver hoy que eso no es tan cierto como la gente lo ha pregonado. Por eso vamos a aprender hoy sobre este tema, porque muchos consideran que el ingerir bebidas alcohólicas de manera social no es malo, y se amparan en este pasaje del primer milagro de Jesús, en donde convirtió agua en vino. Por eso, preparémonos para aprender algo en el día de hoy. Vaya conmigo entonces en su Biblia, vaya al libro de Proverbios. Vamos a un proverbio que tal vez usted no le ha prestado la atención, pero en este proverbio está toda la enseñanza que quiero transmitirles en el día de hoy. Ya llegó a Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, versículo 31. Proverbios 23, 31 dice así: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Ve lo que dice el versículo? Dice, no mires. Ese mires significa no desees, no tengas antojo por las bebidas alcohólicas. Dice que cuando resplandece su color en la copa. Vamos a dejar las otras partes para más adelante. Yo quiero hablarles, amados hermanos, de tres aspectos importantes que tienen que ver con la bebida alcohólica, con el licor. Quiero hablarles de tres aspectos que todas son con la letra D. Vamos a hablar sobre la descripción de la bebida alcohólica. Vamos a hablar de la destrucción de la bebida alcohólica. Y vamos a hablar de la decepción de la bebida alcohólica. Te aprenderás muchas cosas interesantes en el día de hoy. Vamos con el primer aspecto. Vamos a hablar de lo que es la descripción de la bebida alcohólica. Y este es el aspecto importante que yo quiero que usted observe para que pueda entender mejor aquel pasaje de Jesús, de ese primer milagro de Jesús. Lo importante que entendamos aquí es que la palabra vino tiene una connotación general. Tiene una connotación general, es genérico, y que puede referirse a las bebidas que son intoxicantes y otras que no lo son. Por ejemplo, en español nosotros decimos tomar o beber, pero tomar se puede tomar una taza de café o una limonada, pero también se puede tomar una bebida alcohólica. Y así como tomar es un término genérico, también lo es la palabra vino. Por eso quiero mencionarles algunas palabras que están en la Biblia que hacen referencia al vino o a la bebida alcohólica. La primera tiene que ver, por ejemplo, con sidra, que en hebreo es la palabra sichase, ¿no? Y aquí se refiere a la bebida que intoxica a la persona, que es la parte negativa
de la bebida alcohólica, la que intoxica, la que daña, la que altera las neuronas cerebrales del ser humano que la ingiere, ¿no? Vaya conmigo a Proverbios 20, versículo 1. Mire lo que dice Proverbios 21, dice: el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Dice, habla de la sidra alborotadora, que habla obviamente de la que intoxica, la que hace daño. Amén. Esto es importante que lo vayamos entendiendo. Hay otros términos en donde también se utiliza la palabra vino, que es el término tirosh. Tirosh es el que se utiliza para hablar de vino nuevo, de mosto, y un término muy usado en Israel que era oinos, es decir, el jugo de uvas. El jugo de uvas. Otra palabra que se usa mucho para referirse al vino es la palabra yayin. Pero en todos estos términos que se utiliza para el término vino, se hace referencia, o tenemos que tener claro cuál es el que es intoxicante y cuál es el que no lo es, el que está fermentado o el que no lo está. Estos son aspectos que debemos tener claros para que podamos entender algunas cosas sobre el vino, ¿no? Algunos no entienden, o algunos no tienen claro la importancia que cuando la Biblia habla de jugo de uvas, está hablando de lo que es el vino nuevo, el vino que no está fermentado, porque el fermentado es el que hace daño, es el que intoxica, es el que hace daño. Pero cuando la Biblia habla de vino, la Biblia se refiere a jugo de uvas, aquel que no está fermentado. Ese no emborracha a nadie, ese no es el que hace daño. Amén. Por eso debemos que entender cuál es el vino que se entiende que está fermentado. Ese es el que emborracha. Y el que no está fermentado, que la Biblia llama vino nuevo, o llama oinos, o jugo de uvas. Amén. Vaya conmigo entonces nuevamente al verso base de hoy, que está en Proverbios 23, versículo 31, cuando dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Aquí está hablando claramente de cuando está fermentado. Mi hermano, cuando el vino está fermentado, es decir, que el vino contiene grados de alcohol, es el que no debemos ingerir, es el que no debemos tocar, es aquel del cual debemos alejarnos. Y mencionar el término vino, me estoy refiriendo a toda bebida que contenga alcohol, ¿no? Toda bebida alcohólica, cerveza y demás que tienen contenido alcohólico, porque así lo dicen incluso en el envase. El envase señala el contenido alcohólico, pero todo el que tenga contenido alcohólico es aquel del cual debemos privarnos, es aquel del cual debemos alejarnos. ¿Cuánto dicen amén a eso? La Biblia siempre, cuando habla de no consumir vino, habla de aquel que está fermentado, que es aquel que hace daño, ¿no?, al que la consume. Y por eso es que muchas personas afirman que Jesús, cuando cambió el agua en vino, piensan que ese vino creado por Jesús era un vino que tenía contenido alcohólico, y eso no es cierto, eso es totalmente falso. La Biblia, Jesús jamás mostraría su gloria emborrachando a la gente, porque la Biblia habla en contra de las personas que ingieren vino, de aquel vino fermentado, de aquel vino que tiene contenido alcohólico, de aquel vino que hace daño. Y Jesús no iba a transgredir la palabra de Dios transformando un agua en un vino que tenga un contenido alcohólico. Así que esa justificación que tienen muchas personas cuando dicen, no, pero si Jesús también cambió agua en vino, y con eso justifican el beber de manera social. Eso es totalmente falso, eso no es así, la Biblia no dice eso. Vamos a verlo en la Biblia, cómo la Biblia rechaza el consumo del vino
fermentado, es decir, el vino que hace daño, el vino tóxico. Vamos a verlo en esta enseñanza del día de hoy, porque Jesús jamás haría algo que vaya en contra de la palabra de Dios y de lo que él enseñaría más tarde. Incluso en la Santa Cena no se habla de vino, se habla de jugo de la vid. Véanlo para que usted vea en la Biblia, ¿no? Se habla de jugo de la vid. Así que el primer aspecto es el aspecto que habla o que hace relación con la descripción de la bebida alcohólica. Ahora vamos a referirnos a otro aspecto importante, que es el aspecto de la destrucción que produce la bebida alcohólica en el ser humano, ¿no? Mi hermano, en la escala de miseria de la vida, los efectos que causa la bebida alcohólica tienen un alto porcentaje, tiene un lugar preponderante. Y yo quiero hablarte en este segundo aspecto de 10 factores importantes que tienen que ver con la destrucción de la bebida alcohólica. La primera está en Proverbios 23, versículo 29. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? El primer factor es el factor del dolor. Mi hermano, usted debe tener una idea del dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la agonía, de todas las cosas negativas que ha traído como consecuencia la ingesta de bebidas alcohólicas. Mi hermano, he visto personas mentirle a sus madres, pegarle a las esposas, privar a sus hijos de lo necesario. Mi hermano, el licor hace que las personas desvíen su estilo de vida y no, bajo ningún aspecto es beneficioso, bajo ningún aspecto, y trae problemas en el hogar, trae conflictos de las parejas. Mi hermano, cada vez que un hombre o una mujer, porque se ha hecho muy común también en las mujeres la ingesta de bebidas alcohólicas, y el consumir bebidas alcohólicas, para nada, no hay ningún beneficio, ninguno. Todos son negativos, porque no es sinónimo de buen ejemplo. Y cuando uno está bajo los efectos del alcohol, no son cosas buenas las que salen de ahí. Y por eso la Biblia se opone a que usted y yo, como buenos cristianos, tengamos como costumbre la ingesta de bebidas que tengan contenido alcohólico, que es el que la Biblia prohíbe. Y este es el primer factor, el factor del dolor. Porque, mi hermano, usted conoce que las calles se ha convertido en un lugar en donde muchas personas han muerto producto de alguien que estaba bajo los efectos del alcohol. No en vano se inventó el guarómetro para probar el nivel de alcohol en sangre que tenga la persona. ¿Por qué? Porque muchos accidentes de tránsito en donde muchas personas han muerto, en su mayoría son producto de la ingesta de alcohol, lo cual se ha podido comprobar posteriormente. Por eso el factor del dolor es el primer factor. El segundo factor, que también está en la Biblia, es el factor de las rencillas. Mire lo que dice el mismo versículo 29 de Proverbios 23. Dice, el primero dice, ¿para quién es el dolor? Dice, ¿para quién las rencillas? ¿Para quién las rencillas? Mi hermano, si usted quiere tener una receta para dañar tu relación de familia, si usted quiere una receta para traer distorsiones, pleitos, contiendas, violencia, asesinato, la ingesta de alcohol es una de esas que provoca todo eso, mi hermano. Provoca todo eso. Solamente ingerir alcohol trae como consecuencia aspectos negativos en cualquier etapa de la vida de aquel que la consume. ¿Cuánto dicen amén a eso? También está el tercer factor es el factor de las quejas. Ese mismo versículo 29 dice, ¿para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? Mi hermano, ¿usted ha escuchado la plática de una persona cuando está borracha? Mira, deberían filmarlos cuando están así
para que posteriormente lo vea cuando están sanos, para que se den cuenta de la manera como se comportan cuando están bajo los efectos de la bebida alcohólica. Siempre recuerdo un hombre que trató de alardear diciendo, mira, cuando yo tomo vodka, porque así nadie se da cuenta no se da cuenta con mi aliento, así que nadie sabe lo que estoy tomando. Y el amigo que le escuchó le dijo, mira, si yo fuera tú tomaría otra cosa, porque prefiero que sepan que estoy borracho a que piensen que soy un estúpido, dando a entender que, mi hermano, el asunto no es si tienes aliento alcohólico o no. El asunto es la conducta que desarrollas cuando estás bajo el efecto de una bebida alcohólica. Y de eso la Biblia habla. Hay otro factor, que es el factor de la mutilación. Mi hermano, las estadísticas demuestran que cada 40 años mueren aproximadamente 8 millones de personas producto del consumo de bebidas alcohólicas. 8 millones cada 40 años aproximadamente en muertes de producto de diferentes actividades, ¿no? Y vemos hoy día cómo la gente se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con el SIDA? ¿Qué vamos a hacer con el cáncer? Pero mi hermano, ¿qué hacemos con la cantidad de gente que muere producto de aquellos que ingieren bebidas alcohólicas? ¿Qué hacemos con eso? ¿Sabe cuánta gente muere al año producto de eso? Y no solamente me refiero a accidentes de automóviles, de todo tipo. Personas que cuando están totalmente borrachas sacan una pistola, disparan a mansalva, sacan un cuchillo y matan a alguien que ni siquiera conocen, etc. La estadística dice que 8 millones cada 40 años. Mi hermano, si tú pones en comparación a la gente que muere por otras enfermedades crónicas, tú dices acá, pero esta es una. Pero no se le presta atención porque son agentes poderosos los que están detrás de eso. Y por eso ponen debajo de la alfombra todo el desgaste, todas las muertes que producen de distintos puntos de vista las personas que mueren producto de las muertes. Y mira, y eso lo dice en el mismo versículo 29 de Proverbios 23, dice, ¿para quién las heridas en balde? Eso hace relación a la cantidad de gente que muere cada año producto de alguien que ingirió alcohol y que trajo como consecuencia el deceso de alguien, ya sea de manera a través de un volante, a través de un arma de fuego, a través de cometer actos que ni siquiera se acuerdan después lo que hicieron. Y por eso la Biblia menciona este tipo de situaciones. Hay otro factor, que es el factor de la angustia mental. El versículo 29 dice, ¿para qué lo amoratado de los ojos? Mi hermano, cuando usted tiene el ojo rojo es porque o estaba llorando o estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Hay gente que se le conoce en la cara cuando están borrachos. No solo hay que verles la cara para saber que están bajo los efectos de esa maldita bebida que trae tanto daño y destrucción, no solamente en familias, sino en familias ajenas, en personas que no tienen culpa de nada, y por la imprudencia de alguien que está bajo sus efectos, trae luto y dolor a sus familias. Mi hermano, el alcohol que ofrece, el alcohol trae como consecuencia un hígado dañado, una perspectiva negra, trae, por eso digo, nada bueno trae la ingesta de bebidas alcohólicas, y por eso la Biblia lo rechaza totalmente, ¿no? Lo triste, mi hermano, de las personas que lo triste es que las personas cuando buscan el alcohol lo hacen de que buscando felicidad, y es lo que menos consiguen porque ni siquiera se acuerdan de lo que hacen. Y mi hermano, cuando yo paso un buen rato, yo quiero acordarme de lo que pasó. No tiene ningún sentido que bajo la prisma de que estás pasando un buen rato ni siquiera te acuerdas las impertinencias que hiciste.
Yo quiero acordarme de cuando paso momentos buenos. Y el alcohol no da momentos buenos. No da momentos, da momentos bochornosos, da momentos de mucha pena y de dolor en muchos casos también. Hay otro factor, el factor de la salud. Mire lo que dice al final de Proverbios 23:31. Al final dice, se entra, vamos a leer el 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Y dice finalmente, se entra suavemente. Y el 32 dice, mas al fin como serpiente morderá. Mi hermano, cuando consumes el alcohol, como dice la Biblia, entra suavecito. Comienzas a ingerir y no te das cuenta hasta que ya pierdes el sentido, ya comienzas a hablar incoherencias, ya comienzas a hablar cosas sin sentido. Y mira, mi hermano, cuando veo a alguien borracho, yo digo, pero ¿cuál es el beneficio de eso? Todavía nadie me ha podido dar un beneficio de alguien que queda borracho. No hay beneficios allí. Y la Biblia dice, entra, y así como el vino, entra suave, porque vas tomando el vino y qué rico suena, que no sé qué, y vas tomando, no te das ni cuenta. Cuando ya comienzas a reírte solita o comienzas a burlarte, a reírte solo, ya estás listo para la foto, como hicimos aquí en Panamá. Y comienzas las impertinencias, algunos hasta cosas inmorales hacen, que no puedo mencionar aquí. Pero mi hermano, el vino o las bebidas alcohólicas en general no tienen beneficios y afectan la salud del que lo consume. No, mira, mi hermano, la bebida alcohólica es como el cigarrillo. Todos saben que hace daño, pero no la dejan de consumir. Y tenemos el tipo de daño que produce al ser humano. Y por eso la Biblia dice que como serpiente te va a morder. Porque entra suavecito, no por nadie, porque la misma persona es la que se empuja el trago y va consumiendo y va consumiendo y va alegrándose hasta que pierde la conciencia. Usted sabe que el alcohol es un veneno. Y usted me dirá, ¿cómo así que es un veneno? Vaya conmigo a Habacuc. Vaya conmigo a Habacuc. Habacuc 2.15. Habacuc 2.15. Habacuc 2.15 dice, ay del que da de beber a su prójimo. Mira cómo dice la Biblia. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel. Tu hiel quiere, hiel, aquí en la Biblia se menciona si es sinónimo de veneno. Ay de ti que le acercas tu veneno. La Biblia lo dice, que es contrario a las escrituras ofrecer licor a alguien de cualquier tipo, cerveza, vino con licor y cualquiera de las tantas bebidas alcohólicas que existen hoy día. La Biblia lo dice abiertamente y dice, ay de ti que le acercas tu hiel, que le acercas tu veneno. Y usted podrá decirme que el alcohol no es un veneno, mi hermano. Si tú me dices que el alcohol no es un veneno, yo te pregunto, ¿cómo queda una persona cuando está borracha? ¿No queda intoxicada? ¿Y un tóxico qué es? Un tóxico es un veneno. Una persona borracha es una persona intoxicada. Es una persona que no está en sus cabales, no está en su pleno juicio y como tal es susceptible de cometer locuras, de cometer actos que posteriormente pueden traer luto y dolor, como en efecto ha ocurrido en muchas familias alrededor del mundo. Por eso, ingerir bebidas alcohólicas no tiene ningún beneficio. Y por eso la Biblia tajantemente lo rechaza. Vamos a ver más adelante que la Biblia es fuerte en cuanto a eso, ¿no? Y por eso la Biblia dice, volviendo al 31 y al 32, dice, entra suavemente, final del 31 y el 32 dice, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Por qué? Porque todos conocemos las consecuencias de una persona cuando está imbuida o intoxicada por el licor. Todos sabemos las consecuencias.
pueden ser gravísimas en algunos casos. Hay otro factor, el factor de la inmoralidad. Mire lo que dice el versículo 33. Estamos en Proverbios 23. Mire lo que dice el versículo 33, en el factor de la inmoralidad. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Y la palabra extraña aquí no está hablando de cosas raras, sino que se refiere a que cuando estaban los efectos del alcohol, incluso se despiertan perversidades en la persona. Hay personas que hay varones que se vuelven homosexuales cuando tienen 2 tragos en la cabeza y comienzan a estar sobando hombres. Porque las perversidades salen a aflorar. La persona se desinhibe y pierde el pudor, pierde la vergüenza, ¿no? Pierde el autocontrol y comienza a hacer cosas degradantes, totalmente fuera de sí. Esas son las inmoralidades de las que la Biblia habla cuando las personas están bajo los efectos del alcohol. Mira lo que dice los versículos 26 y 27 de Proverbio 23. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Dando a entender de todas las actividades depravantes en las que puede incurrir un hombre o una mujer cuando están bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Y por eso, mi hermano, tenemos que en lo posible evitar y salir de ese tipo de costumbres a nivel mundial, y de la cual Panamá no escapa, por supuesto. Hay otro factor, el factor de la inestabilidad. Mira el versículo 34 de Proverbios 23. Dice así: serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. ¿Te puedes imaginar a una persona acostada en un mástil? Mi hermano, una persona cuando está bajo el efecto del alcohol es una persona que se tambalea solo, no puede caminar derecho, no puede hablar ni pensar de manera coherente. Es decir, no sabe lo que hace. Una persona bajo el efecto del alcohol es... por eso muchos no se acuerdan de lo que hicieron. Pueden matar a alguien y no se acuerdan, porque el alcohol te priva de la conciencia. Y por eso, amado hermano, sus efectos pueden ser devastadores. Mi hermano, los anuncios, una de las cosas que a mí me molesta cuando veo televisión son los anuncios de el licor o la cerveza, porque nos damos cuenta cómo engañan a la sociedad. Incluso nos dicen que cuando manejes no tomes. Mi hermano, ¿qué persona que ha tomado tiene conciencia de que no debe manejar? Una persona que está borracha, ¿tú crees que una persona borracha que tiene carro, tú crees que cuando está borracho tú le puedes decir a alguien borracho que no maneje su carro? No tienen conciencia de eso. Pero sin embargo nos ponen en la propaganda y nos ponen el cintillo abajo: si maneje y no tome. Mi hermano, si ese cintillo produjera los efectos que ellos dicen, mire las estadísticas. ¿Cuánta gente muere por atropello de alguien que estaba borracho o bajo los efectos del alcohol? Porque tal vez no estabas totalmente borracho, pero bajo el efecto del alcohol te dormiste en el timón, te descuidaste y mataste a alguien, o te estrellaste y te mataste tú mismo te mataste. Todo eso es producto de la ingesta de bebidas alcohólicas. Y por eso la inestabilidad que produce este tipo de bebidas trae vergüenza, luto y dolor en las familias que participan en ellas. El noveno factor es el factor de la insensibilidad. De la insensibilidad. Mire lo que dice el versículo 35. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Porque, mi hermano, el que está borracho ni siquiera siente. Ni siquiera siente cuando pierden totalmente la sensibilidad. Mira, si alguien que me está viendo en algún momento de su vida se emborrachó, sabe de lo que estoy diciendo. Ni siquiera sienten lo que pasó,
pueden amanecer trompeados, pero ni siquiera se dieron cuenta de que alguien los agarró a trompadas, porque pierden la sensibilidad. No son sensibles cuando están bajo los efectos. La Biblia lo dice, que el alcohol hace que pierda la sensibilidad. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y el factor más triste, el 10º, el factor más triste es el factor de la adicción. Mira lo que dice el versículo 35 al final. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La Biblia lo dice. Mi hermano, la gente que bebe, ¿qué es lo que dice al día siguiente? ¿Vamos a qué? ¿Cómo es que dicen? Vamos a cortar. Y cortan con cerveza. Los que terminaron con licor al día siguiente dice que para cortar, así lo dicen. Así, ese es el término que he escuchado. Vamos a cortar. Y se compran un six pack o una caja de cerveza para cortar lo que pasó el día anterior con el licor. Y la Biblia lo dice. Cuando despertare, al día siguiente, aún lo volveré a buscar. La Biblia lo dice, mi hermano. La Biblia dice que el que termina una noche de licor al día siguiente se levanta buscándolo. La Biblia lo dice. Se levanta a buscar ese mismo licor. Es decir, es una adicción. Es una adicción, mi hermano. Y beneficios nos trae. Mi hermano, hemos podido ver incluso de las personas que ocupan lugares de preponderancia, presidentes y demás, que cuando invitan a su homólogo a sus despachos, ofrecen licor. Ofrecen licor, mi hermano. ¿Por qué no pueden ofrecer limonada, picha de naranja, no sé, de saril o algo así, saludable al cuerpo? ¿Por qué tienen que ofrecer un vaso de whisky o un vaso de vodka? ¿Por qué tienen que ofrecer eso? ¿Por qué? Porque muchos de ellos forman parte de esa industria. Y mi hermano, hemos podido ver, ¿sabe? La arrogancia de los que hacen publicidad con el licor y la cerveza. Se jactan de las donaciones que hacen, pero no mencionan los crímenes que se producen por el licor. No hablan de las muertes que se producen en las calles producto del licor. No hablan de las ausencias laborales de gente que se embriagó y que no fue a trabajar al día siguiente producto del licor. No hablan de eso. ¿Por qué? Porque si se contabilizara los efectos que a nivel social produce el alcohol, las donaciones que hacen serían irrisorias. Serían totalmente irrisorias las donaciones que hacen. Y mi hermano, me molesta porque engañan a la sociedad. Y lo pudimos ver aquí. En esta pandemia pudimos verlo. Apenas levantaron la ley seca, que la gente pudo ir a comprar la cantidad de licor que hubo, ahí están las consecuencias, mi hermano. Ahí están las consecuencias. Y usted tenía que ver bueno, me imagino que usted las vio por las noticias. Las filas, una vez levantaron la ley seca, usted vio la fila de gente en bodegas y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, haciendo fila para comprar. Haciendo filas. ¿Por qué? Porque el licor o las bebidas alcohólicas, en cualquiera de sus modalidades, desde cerveza para arriba, están causando estragos a nivel mundial. Conozco padres que enseñan a sus hijos a beber, que le dan cerveza a sus hijos. ¿Por qué? Porque tienes que ser hombre. Mira, yo no sé de dónde sale que ser hombre es tomar licor. ¿De dónde te hace más hombre tomar cerveza? ¿De dónde? ¿Dónde dice eso? Pero lamentablemente es lo que muchos padres y también algunas madres enseñan a sus hijos e hijas a tomar licor. Incluso les enseñan, bueno, tú puedes tomarte un vinito, mami. Tómate un vinito. No, mi hermano, la Biblia dice que las bebidas alcohólicas no son buenas. Hay que eliminarlas. Y los que justifican su consumo diciendo que Jesús transformó agua en vino, eso es totalmente falso. Jesús convirtió el agua en jugo de uvas. Por eso el maestresala, como dice la Biblia en ese pasaje, cuando Jesús le dijo, llévenle al maestresala, el maestresala sintió una bebida que era gratificante, era deliciosa. Obviamente mejor que la primera, que era vino fermentado, alcohólico, que este sí es el que hace daño. Pero lo que transformó Jesús no fue un vino con alcohol, fue oinos, fue un jugo de uvas, ¿no? Jugo de la vid,
totalmente equivocado aquellos que justifican su actividad diciendo, no, si Jesús también convirtió agua en vino, totalmente falso. Eso no es cierto, la Biblia no dice eso, de ninguna manera, ¿no? Y por eso, amado hermano, yo quiero que alguien me dijera un beneficio de ingerir bebidas alcohólicas. No tiene ninguno. No tiene ninguno, mi hermano. Mira, yo me tomo mi chicha de saril, mi chicha de naranja, mi limonada con raspaduro. Yo soy feliz con eso, mi hermano. Soy feliz con eso. ¿Por qué yo tengo que tomar una bebida que me va a marear? Una bebida que me va a poner más adelante a decir incoherencias, a hacer espectáculos. ¿Tú sabes cuánta gente? Mira, cada vez que veo un borracho yo digo, ¿cuál es el beneficio de eso, mi hermano? ¿Cuál es el beneficio? Que llegues a la casa así, peleas con tu mujer o con tu marido, porque también las hay, Te peleas con tu mujer o con tu marido, ¿no? Dices improperios, dices cosas que después no puedes recoger, haces cosas que después no puedes recoger. ¿Y qué trae como consecuencia? Malos ejemplos, porque los hijos ven eso. ¿Qué buen ejemplo puede ver un hijo en un padre o una madre borracho? ¿Qué ejemplo estás dando ahí? ¿Qué estás enseñando con eso? ¿Y qué autoridad tendrás cuando ellos también lo hagan? ¿Qué autoridad tendrás para decirle no lo hagas si te vieron a ti haciéndolo? ¿Cuántos me están comprendiendo sobre este tema? Y como he dicho, mi hermano, no hay tema en la Biblia que no se toque. Y aquí está. Y la Biblia habla de todos los pasos que trae como consecuencia la ingesta de bebidas alcohólicas. Aquí está. Proverbios 23, del 29 en adelante. Ahí está. Habla claro. Así que vamos al tercer aspecto. El primero era la descripción de la bebida alcohólica. La segunda era la destrucción que produce la bebida alcohólica, que ya vimos los 10 factores, y vamos a terminar hablando de la decepción de la bebida alcohólica. Mire lo que dice nuevamente Proverbios 20, versículo 1. Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Mi hermano, si tú llegas a tu casa caminando en zigzag, haciendo escándalo, que los vecinos te vean, gritando tonterías en la calle, que tus hijos te oigan y te vean, ¿llamas a eso buen ejemplo? Que los vecinos digan, ahí llegó el borracho, ahí llegó la borracha. Seguramente vas a oír ahora el palabrerío que vas a ir. ¿De dónde está el beneficio allí, mi hermano? O sea, es totalmente decepcionante la ingesta de bebidas alcohólicas. Y mi hermano, el alcohol es un negocio. La ingesta de bebidas alcohólicas es un negocio. Se consumen millones en bebidas alcohólicas. Se hacen propagandas millonarias en bebidas alcohólicas. Mi hermano, los comerciales más pomposos son las que vienen producto de bebidas alcohólicas. Bien bonitas, y ponen mujeres en ropa, con poca ropa. Y te ponen el sencillo ridículo ese que ponen allá abajo, que el que no maneje no tome. Como si eso tiene algún efecto. ¿Qué efecto tiene eso? Que no maneje no qué. Si el que está borracho no tiene ninguna conciencia. Dile a un borracho como está así, que no va a manejar su carro para que tú veas que el rebuque te deforma. No tiene ninguna conciencia. ¿Qué sentido tiene ese cintillo? ¿No? Incluso ahora, mi hermano. Incluso ahora. Yo era de la opinión que debería mantenerse la ley seca para evitar más de 4. Y las estadísticas están mostrando que con el levantamiento de la ley seca se han dado más maltratos en casa de hombres hacia mujeres. Se han dado mucho más mal. ¿Por qué? Porque la ingesta de licor trae como consecuencia todas estas cosas. Por eso me opuse, pero digo, bueno, sé que hay intereses poderosos detrás de eso y nadie iba a evitar que se abriera ese compás. Porque hay gente muy poderosa detrás, gente que apoyó campañas y que ellos dijeron, ve acá, nos toca a nosotros. Y ellos no iban a permitir que su negocio, que produce millones de dólares, se hubiese
visto más afectado de lo que estaba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Mire lo que dice el versículo 20 de Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 20. Mire lo que dice aquí. No estés con los bebedores de vino. Más claro no puede estar. ¿Tú crees que Jesús, cuando transformó esa agua en vino, no era el vino del que está hablando aquí? Porque Jesús no iba a transgredir la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, no estés con los bebedores de vino, no se está refiriendo al vino que transformó Jesús. Jesús transformó jugo de uva. Que como mencioné al inicio, el término vino tiene acepciones generales. Y se entiende como vino tanto el que es fermentado, el que es alcohólico, el que hace daño, como aquel que no está fermentado, que se le llama también jugo de la vid o jugo de uvas, que fue el que transformó a Jesús en ese primer milagro de él. Y la Biblia dice aquí, Proverbios 23, versículo 20, no estés con la gente que bebe vino. Entonces, mi hermano, la Biblia es clara. La Biblia es clara, mi hermano. Mira, yo prefiero abstenerme de la ingesta de bebidas alcohólicas. No tengo efectos secundarios, no voy a hacer espectáculos delante de nadie, no voy a caminar en zigzag, no voy a maltratar a mi familia, no seré de mal ejemplo para mi hijo, etcétera. Todas las cosas negativas que trae la ingesta de bebidas alcohólicas. No tendré aliento alcohólico. No tendré aliento alcohólico, mi hermano. Porque si yo quiero que mi hijo no tome, yo no lo voy a hacer. ¿No? Y por eso es importante que usted entienda sobre este tema. Y aquellos que se justificaban diciendo, no, pero Jesús cambió agua en vino. No, lo que Jesús cambió no era el vino alcoholado que mucha gente toma. Mira, el término alcoholado está de moda. No se está refiriendo al vino fermentado, que ese sí hace daño porque tiene un nivel de fermentación que hace daño, que intoxica a las personas que la ingieren. Ese no fue el vino que transformó Jesús. Eso que quede claro. Yo espero que usted haya aprendido eso el día de hoy, para que usted se lo enseñe a las personas que se justifican diciendo que Jesús también lo hizo y que la bebió incluso. Sí la bebió, pero era jugo de uva. Ahí no había licor en ese vino que transformó Jesús. Es importante que lo entendamos, aleluya. Mira lo que dice Romanos, vaya conmigo al libro de Romanos, estamos terminando, vaya conmigo a Romanos 14, versículo 21. Romanos 14, 21 dice, preste atención a lo que dice este versículo, amado hermano. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Voy a leerlo nuevamente. Romanos 14, 21 dice así. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Mi hermano, si la ingesta de... Aquí habla de bebida y comida, porque habla de carne y habla de vino. Cualquier cosa que haga que otra persona por causa tuya se debilite, caiga o tropiece o se ofenda, estás contraviniendo la palabra de Dios. Y la Biblia es clara, mi hermano. Así que, mi hermano, y me han invitado a actividades en donde siempre está la cerveza, siempre está el licor. Y yo hago acto de presencia. Si me ofrecen soda o agua, la tomo y al poco tiempo me voy. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, no estés con la gente que ingieran bebidas alcohólicas. Así que yo hago mi acto de presencia, me quedo un rato, pero después camino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay un dicho por ahí mundano, pero muy cierto, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y mi hermano, yo no quiero que me vean con gente
que ingieren licor de manera exorbitante y en donde hayan personas que hagan espectáculos luego de que están borrachos y que yo forme parte de eso. Así que yo cuando veo el panorama así, me quedo un rato y camino. Y camino. ¿Por qué? Porque la Biblia me advierte sobre ese aspecto. Y es mejor no formar parte ni ser testigo. Es mejor caminar. Si es una actividad de la que debes ir porque te invitó a alguien que aprecias mucho, uno va, hace acto de presencia, se queda un tiempito, pero cuando ve la oportunidad para salir, sal de ahí. Sal de ahí. Porque no faltará alguien que te ofrezca. ¿Sabes cuántas veces yo he tenido que decir que no? Que te dicen una es ninguna. Tómate una. El patrón no está aquí. Tómate una. Mi hermano. Y se empieza con una. Con una, porque esa es mi respuesta. Con una es que se empieza, mi hermano. Con una es que se empieza. Porque tiene ese. La Biblia lo dice. Tiene ese efecto adictivo. La Biblia dice, al día de mañana la buscaré. Así que para no caer en esa adicción, mejor no tomar la primera. No coger el primer trago, la primera cerveza. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de seguirle la corriente y caer en los aspectos bochornosos y en otros casos de dolor que vienen con la ingesta de bebidas alcohólicas. El alcohol es sustituto del diablo, mi hermano, en la vida llena del Espíritu. Voy a repetir esto. El alcohol es sustituto del diablo, de una vida que debe estar llena del Espíritu. Mira lo que dice, por ejemplo, Efesios. Vaya conmigo a Efesios. Efesios 5:18 dice así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero te lo dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Porque, mi hermano, el que se embriaga, nada bueno trae detrás. Nada bueno trae detrás. Sino que debemos estar llenos del Espíritu. Y mi hermano, yo no quiero que usted piense que, y me estoy refiriendo a las personas que en algún momento han bebido bebidas alcohólicas. No piense que yo estoy molesto con usted, ni mucho menos que lo estoy juzgando. Yo simplemente quiero ayudarle bíblicamente con lo que dice la palabra de Dios. Cada quien saca sus conclusiones y toma sus decisiones. Pero como pastor me toca, con la palabra de Dios, explicarte lo que a Dios le agrada y lo que no. Y una de las cosas de las que Dios nos dice que nos alejemos es del vino, de toda bebida alcohólica. Cuando hablamos de las mujeres mayores, una de las características que hablamos cuando hablamos del ministerio de las mujeres mayores, decía no dar al vino. No dar al vino. ¿No? Así que, amado hermano, yo no quiero que usted piense que yo lo estoy juzgando por el asunto de la bebida alcohólica. Pero yo debo ponerte a la luz de la Biblia lo que a Dios le agrada y con lo que Dios está de acuerdo o no. Y aquellos, y aquí quiero referirme a aquellos que no beben. Mira, contigo que no bebes, cuidado, minas, cuidado que levantas una mirada erguida y miras con desdén o miras con esa mirada, tú sabes, despreciativa a aquellos que beben. Porque, mi hermano, muchos irán al infierno porque beben, pero también muchos irán al infierno porque no beben, pero son tan arrogantes que no ven la necesidad que tienen de Dios. Eso también irán al infierno. A mí me toca explicar con la Biblia lo que a Dios no le agrada. Y una de ellas es que nos alejemos de las bebidas alcohólicas. No es buena para ti, no es buena para tu salud, no es buena para tu familia, no es buena como ejemplo, no te lleva a ningún lado, te cierra puertas.
Nadie quiere estar con una persona que se toma 2 traguitos y queda borracho. Por las cosas que trae consigo cuando las ingiere. ¿Cuánto digan amén a eso? Alguien que me diga amén. Terminamos. Nuevamente volvamos a lo que dice Proverbios 23, versículos 31 y 32. El texto base de hoy, el 31, dice: no mires al vino cuando rojea, es decir, no lo codicies cuando resplandece su color en la copa. Mi hermano, porque todavía hay gente que cuando ven la pinta, la cervecita así bien fría, que el hielito le corre hasta que se le hace agua a la boca, algunos todavía. Todavía hay algunos que no pueden ver una pinta por ahí mal parada, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 31 al final: se entra suavemente. Y mira el 32: mas al fin como la serpiente morderá y como áspid traerá dolor. La Biblia hace una cronología de los efectos del alcohol en la persona. Primero te dice que no la mires, porque si la miras, mi hermano, entra suavemente, te va a morder y traerá dolor. La Biblia te hace una cronología de los efectos que produce el licor en el cuerpo humano y todos los efectos devastadores que a nivel mundial producen. Ya mencioné, mi hermano, si usted hace una estadística, busque las estadísticas para que usted vea cuánta gente muere anualmente producto de la ingesta de alcohol, y nos daremos cuenta que esta es otra pandemia oculta, solapada, disimulada, cuyos números muchas veces no salen a la luz pública porque hay gente poderosa detrás. Pero el licor está causando en el mundo entero mucho más daño del que usted y yo podamos imaginar. Así que las donaciones que dan estas grandes industrias cerveceras y licoreras, mi hermano, no es más que remordimiento de conciencia por el tremendo daño mucho mayor que sus donaciones que producen en muchas familias a nivel mundial. Y la Biblia habla a este respecto, mi hermano. Mi hermano, el gozo que muchos buscan en el licor la encontramos en Jesucristo. ¿Por qué mejor no venimos a Jesús, en donde nos podemos gozar en su presencia, en donde podemos disfrutar? Miren, mi hermano, de nosotros los cristianos se nos dice que no bailamos, no bebemos, pero sí comemos. O sea que el cristiano le mete duro al trinche, mi hermano. Pero las bebidas alcohólicas, ¿para qué? ¿Qué beneficio trae? ¿Qué de bueno hay en ella? Más que destrucción, conflicto en casa, desolación y muerte en muchos casos. Así que, mi hermano, para terminar, yo quiero traerte la reflexión. No quiero juzgar a nadie. No quiero que nadie me vaya a tomar mala voluntad. Eso es lo que dice la Biblia con respecto al licor. Y estamos en viernes de enseñanza. Y yo quería enseñar con la Biblia y con los textos bíblicos que he mencionado en este día, lo que las bebidas alcohólicas pueden producir en tu vida. Y también para aclarar esa mala justificación de muchos cuando dicen que Jesús cambió agua en vino, como dando carta abierta de que podemos beber, de que lo que hizo Jesús fue transformar una bebida alcohólica. Jesús no hizo eso. Si usted ha leído un poco de Biblia, o si me prestó atención el día de hoy, usted sabe entonces que lo que transformó Jesús fue vino, pero jugo de la vid, jugo de uvas. Ahí no había fermentación, no había grado de contenido alcohólico alguno. Eso que transformó Jesús no emborrachaba a nadie. ¿Sí? Porque Jesús no iba a transgredir o no iba a ir en contra de lo que dice su Padre en la palabra de Dios. Así que espero que sirva para muchos lo que hemos aprendido el día de hoy y que hayan cambios de actitudes. Mi hermano, hay muchas cosas más nutritivas,
más agradables, más deliciosas, de mayor beneficio al cuerpo que podemos ingerir, que estas bebidas que nada bueno traen a los que la consumen. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por aquellos que la han recibido, Padre. Oro para que muchas personas que en el pasado ingerían este tipo de bebidas, esta palabra haya sido de motivación. Que yo haya podido, mi hermano, cambiar tu mentalidad con respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas. No son buenas, no son productivas, no dan buenos frutos ni buenos ejemplos. Por eso debemos desecharlas y no consumirlas. No le llenemos los bolsillos a estas personas, a estas grandes empresas que se dedican a construir o a preparar estas bebidas del diablo, que le hacen daño a tanta gente y que traen tanto luto y dolor a nivel mundial. Oro, Padre, para que esta palabra no caiga en saco roto, sino que llegue al corazón de todos, propios y extraños, de los que la puedan escuchar, la puedan ver, para que hayan cambios positivos en ese respecto. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas cubriendo, que nos sigas amparando, que nos sigas supliendo en esta pandemia, porque tú eres nuestro suplidor, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro consolador, tú eres el que mantiene a los ángeles con espadas desenvainadas en nuestros hogares, protegiéndonos de este virus y de cualquier ataque del enemigo. Te damos gracias, Señor, por todos los miembros de nuestra iglesia, familiares y amigos que se mantienen pegados a los mensajes, que mantienen altares de oración en su casa, que te tienen a ti como primero en todas las cosas y que venimos a ti en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté preparado para la palabra de este domingo. Dios le bendiga.